Muy buenos días con cada uno de los estudiantes de la Institución Educativa Virgen del Carmen. Mi nombre es Yasmín Aragón Salas y vamos a continuar nuestro trabajo desde casa. Seguimos siempre aprendiendo desde casa, siempre con el mismo entusiasmo, el mismo carácter, las mismas ganas de seguir mejorando en nuestro aprendizaje cognitivo. Bien, para el día de hoy tenemos una sesión o varias sesiones o varios temas a desarrollar en esta sesión referidas a la segunda unidad. De esta manera podemos ya culminar nuestra segunda unidad y quizás, no quizás, vamos a desarrollar de manera más didáctica posiblemente la unidad número 3. Bien, el tema para hoy a desarrollar va a ser la historia del español. Ya hemos visto un poco acerca de la historia del español en nuestra primera etapa. Esto lo vamos a recordar un poco, ¿sí? Vamos a recordarlo un poco. Bien, entonces nuestro tema es la historia del español número 2, después de la llegada de los mejor dicho, después de la formación de la lengua, de la distribución del idioma o español, ¿no? ¿Qué pasó? Vamos a recordar lógicamente los inicios y después qué pasó, la influencia de estos otros grupos como los franceses, los árabes, etcétera, ¿sí? Entonces, para ello vamos a enmarcar nuestro propósito en la sesión del día de hoy, que es conocer la historia del español después de su primer enfoque o su primera etapa. La historia del español 2 sería el título para realizar nuestro trabajo práctico o de organizadores visuales en nuestro cuaderno, ¿sí? Bien, para dar inicio vamos a trabajar a partir de ahora con nuestro libro para no tener mayor dificultades ni inconvenientes con respecto a la información que nos da nuestro libro y al mismo tiempo aplicarlo en nuestras actividades diarias. Bien, para dar inicio entonces vamos a recordar a estas lenguas más importantes del mundo, que sería el castellano o español, que es el idioma para hablar con Dios, es uno de los más importantes, el segundo más hablado. ¿De dónde viene el español, no? ¿De dónde? Generalmente nos explican que esta lengua se va a dar o se va a agrupar por pequeños grupos humanos que de alguna u otra forma han hecho que a partir de esta formación se crean diferentes variaciones lingüísticas con diferentes lenguas. Los lingüistas notan que muchas lenguas tienen mucha similitud en gramática y vocabulario de estos pequeños asentamientos o grupos humanos que se han dado o se han formado en familias lingüísticas. Por eso existe un árbol genealógico que nos indica que hace miles de años había varias lenguas. Por ejemplo, el español que propiamente o en ese tiempo llamado castellano ha nacido de la familia indoeuropea, que proviene de la península ibérica, que es ahora España. Si hablamos de quizás a los principios de esta lengua, podemos considerar que generalmente es la combinación, ¿no? O sustratos de varias lenguas, que generalmente ha sido la combinación por la llegada de los iberos o los celtas a la península. De esta forma se dio quizás origen o inicio justamente a estos términos que hoy pertenecen al español o castellano. Después, el Imperio Romano, que fue una cultura muy grande, conquistó gran parte de la península ibérica y que prácticamente dejó ahí las famosas lenguas romances que dieron origen a lenguas como el francés, el italiano, el catalán y al español, porque se mezcló en esta época, ¿sí? Entonces, de esta forma se forma quizás la lengua española. Y luego cuando tiene la combinación con la región de Castilla se va a formar el castellano, ¿no? Luego los árabes vienen y conquistan, más o menos hace 700 años, conquistan y se consideran a la combinación de estas lenguas, las lenguas mozárabes, que contribuyeron también al español con mucha información y vocabulario, ¿no? Y vocabulario como aceite, términos que eran, o ajedrez, que eran términos netamente árabes, ¿no?
Entonces, en esta época, Fernando, que es uno de los reyes muy importantes, con Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón, han logrado expulsar a esta invasión árabe para que de esta forma den y oficialicen al castellano como la lengua oficial y luego se expande justamente a todas partes de Europa, en la cual se unifica y lo consideran como la lengua valiosa o la lengua más importante, ¿no? Claro, lógicamente que va a haber algunas variaciones según la zona en la que se encontraban. Por ejemplo, en España el uso de la C o la Z por justamente estos usos o el ceseo que en otras partes de este continente no se acostumbraba a nombrar. Li- Después ya vemos que por la invasión española a América, estas justamente llegan y se vuelven a mezclar el castellano con otras lenguas de sustrato de regiones como de México, la Inca o en Argentina, ¿no? Entonces, eh, prácticamente esta combinación dio origen a otros dialectos del español, ¿no? Que justamente se diferencian por esta combinación que existe. Entonces, de esta forma, las lenguas se consideran que están vivas en constante evolución. Esta es la historia quizás de la evolución de la lengua, la mezcla con muchos otros pueblos o asentamientos humanos y dónde nace. Entonces, en esta parte de la historia del español 2, prácticamente vamos a hablar de la evolución y la formación del castellano, cuando empiezan las invasiones, ¿no? Las invasiones sobre todo de los árabes y otros grupos que dieron quizás demasiados vocablos a lo que hoy consideramos como lengua española o castellana. Entonces, ¿qué nos dice? La evolución y formación del castellano o español. Ya sabemos por qué es español o castellano, justamente por la combinación de la ciudad de Castilla. Bien, dice que en el siglo IX de nuestra era los árabes habían colonizado, ya estamos hablando de los árabes, ¿no? Habían colonizado gran parte de la península ibérica que hoy conocemos como España. Habían obligado a los cristianos, que en esta época era un grupo bastante fuerte, que ya se está mezclando un poco y se está hablando acerca del latín, ¿no? Que se va a mezclar justamente con lenguas mozárabes, ¿no? Y que van a dar justamente origen a más vocabulario para el castellano. Entonces, hemos dicho que justamente estos grupos cristianos ah, se han ido a refugiarse a otros lugares, a zonas alejadas por estas invasiones. Dice, los cristianos se preparaban para la guerra de la reconquista. Ellos querían volver a ocupar el territorio que les correspondía. Y el conquistador musulmán, deslumbrado por el color claro de la piel de las mujeres de la península ibérica, o sea, de los españoles o españolas, acepta la presencia de pequeños cristianos o grupos cristianos en sus nuevos dominios. A estas pequeñas comunidades que se va a mezclar con la lengua árabe, se le va a conocer como mozárabes, ¿sí? Como mozárabes. Es la mezcla de pequeños grupos cristianos con los árabes que van a vivir en armonía, prácticamente van a convivir con cultura y lengua y van a dar origen justamente a lo que se considera las lenguas mozárabes, ¿sí? Listo. Bien, en el siglo XI después, los cristianos retomaron posesión en todo el norte de la península ibérica. O sea, los cristianos que se habían alejado justamente por el maltrato, la diferencia de culturas y esta invasión a la fuerza, entonces retornan a gran parte de España. Los soldados conquistaban prácticamente los territorios para la cristiandad. Claro, para ya la creencia de Dios, esta visión y el lenguaje de Dios que va a ser el español. Dice que en el siglo XIII, aunque se habla de romance castellano, ya de la combinación de muchas lenguas celtas, ibéricas, la aparición ya, como hemos mencionado, de las lenguas francesas, italianas y propiamente el castellano, se tiene la necesidad de redactar cualquier documento en latín. Recuerda,
que en España ha habido justamente esta invasión de los romanos, que dieron, antes de los árabes, que introdujeron el latín, ¿no? Al latín a toda la península ibérica. El latín fue una lengua tan formal, una lengua tan querida, pero tan difícil de hablar y de aprender, que justamente se mezcla con las lenguas ya existentes para dar así nacimiento a lo que conocemos como el castellano o el español, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que mucha gente aún no se había desprendido de la lengua latina y han escrito o han visto esa necesidad de dejar testimonio oral o testimonio escrito sobre todo en esta lengua latina. Dice, ante semejante incomodidad, dice que el rey Fernando III, el santo, decide oficializar la lengua romance castellana y dice, como lo hemos mencionado en un poquito de antes, que ya, o sea, ya lo oficializa, ¿no? Con la reina Isabel dicen que no, que esta va a ser la lengua oficial, que todos tenemos que hablar esta lengua y ya no el latín, ¿sí? Entonces, así, desde el año de 1240 se pueden redactar documentos oficiales y comercializar tanto el castellano como el latín. Entonces, había esta equivalencia, porque algunos sacerdotes, algunos clérigos, algunas personas que estaban inclinadas a lo que conocemos como esa tendencia, ¿no? Justamente de la cristiandad y todo eso, querían que los documentos, los rezos y todo sean en latín. Y hasta nuestro tiempo se ha quedado eso y no se ha quizás desprendido del todo. Pero aún así le han dado el mismo valor al castellano, porque era la lengua más popular que hablaban todas las personas. Luego dice, pero su hijo, el rey Alfonso X, el sabio, reafirma la identidad de su pueblo y decreta que en el año de 1260 la obligatoriedad del uso del castellano. O sea, ahora sí todos como lengua oficial va a ser el castellano. Dice después, a fines del siglo XV, más o menos en los años de 1492, bajo el régimen de los reyes católicos, los españoles terminan los 8 siglos de invasión árabe. O sea, por fin, como hemos mencionado, logran expulsar por completo, gracias a Fernando y la reina Isabel en parte, terminan por expulsar a los árabes de su territorio y por ende a esta combinación de tantos años de la lengua árabe, ¿no? Entonces, esto significa el triunfo para la cristiandad en la península. Este mismo año de 1492, la humanista Antonio de Nebrija publica en su célebre gramática castellana, culminado de qué forma con el largo proceso del nacimiento de la lengua hemos usado, o sea, empieza a redactar toda esta historia para que lleguemos al uso actual de justamente la lengua española o castellana. Pero en estos 8 años vamos a decir, de mezcla, tanto de cultura y de lengua de los árabes y las lenguas ya de la península ibérica, van a nacer algunas composiciones como las jarchas mozárabes, ¿sí? Ya sabemos que los mozárabes es la combinación tanto de los que vivían ahí y hablaban el latín y eran los cristianos con los árabes. Entonces nacen las jarchas. ¿Qué son las jarchas? Son composiciones de los poetas árabes que, atraídos por la belleza y la sonoridad, ¿no? De la lengua mozárabe, de esa mezcla, ya un poco más de latín, insertan en sus escritos unos cuantos versos en esa nueva lengua, ¿no? Pero en árabe solo se anotan las consonantes, por lo que resulta difícil la reconstrucción de los textos, además de estar escritas en grafías musulmanas. Entonces hay un poco de complejidad con estas jarchas, pero de alguna u otra forma son testimonios de que en estos 8 años ha habido creación por estas lenguas mozárabes o la combinación de las lenguas, ¿no? Luego tenemos las glosas también, que son pequeñas anotaciones manuscritas. A principios del siglo XI, los sacerdotes, además de regir el culto religioso, administraban los territorios y llevaban las cuentas de las producciones y los negocios. Luego, la participación de los laicos es más necesaria
y los clérigos deben compartir los documentos, ¿sí? Deben compartir los documentos en los que se imparten no solo los ritos religiosos, sino también la administración de tanto bienes como recursos en ese entonces. Entonces, ¿qué pasa? El problema aparece cuando los líderes laicos deben leer los documentos en una lengua, ¿no? Tienen que leer los documentos en una lengua. Está bien un poco de interferencia, disculpen, ya en una lengua que es poco conocida por ellos, porque ya no se usaba el latín y muchos documentos hemos dicho que aún estos clérigos cristianos que utilizaban y habían formalizado el latín como la lengua de Dios o la lengua culta, entonces se les hacía bastante difíciles, ¿no? Y que quedó en la península. Bueno, estos clérigos se ven en la necesidad de explicar en términos tanto castellanos, o sea, eran los primeros traductores, podemos decir que han sido los primeros bilingües traductores que tenían la necesidad de explicar justamente a estos colaboradores clérigos para que entiendan el contenido, ¿sí? Bien, y como no pueden hacerlo de uno u otro, van realizando anotaciones diversas en los mismos textos en latín, pero en lengua romance. Claro, entonces van anotando todo en lengua romance o el castellano, ¿no? Y las más conocidas son las glosas disculpen, no se nota bien, emilianeses, ¿no? Encontradas en el monasterio de San Milian de la Cogolla y las glosas silenses, ajá, encontrados en el monasterio de Silos. Muy bien, en el libro se ve mucho más claro, pero justamente esta es la dificultad quizás que tuvieron los clérigos y a estos nuevos anotes les llamaron glosas, porque ha sido esta traducción de los primeros bilingües prácticamente que aparecen dentro de la historia de las lenguas, ¿no? Muy bien. Al mismo tiempo tenemos que mencionar las otras lenguas que por la mezcla de las lenguas romance con las lenguas nativas de la península ibérica dieron origen justamente a otras lenguas que justamente han prestado o han dado vocabulario al castellano español. ¿Y qué nos dice? Nos dice, primero, vamos a hablar sobre el bimorfismo léxico. El bimorfismo léxico. Dice que el castellano se nutrió del latín vulgar. Ya sabemos que el latín se divide en dos, el formal y el vulgar. El formal utilizado por los clérigos, el formal, y el vulgar utilizado por una parte de la población que aún así le parecía difícil. Y por esto es que nace por la mezcla de justamente los idiomas nativos de la península, lo que conocemos como castellano. Listo. Dice el vulgar traído por los soldados romanos y el latín culto del siglo de oro. Claro, lo sabemos, las famosas lenguas romances. Estos fenómenos conocidos como el bimorfismo léxico implican la formación de dos palabras castellanas diferentes a partir de una misma raíz latina. Entonces empiezan a aparecer las primeras raíces latinas que dan origen tanto a una palabra popular o voz popular y una palabra culta. Por ejemplo, tenemos la raíz latina litera, que en voz popular es letra, pero en voz culta es literal. Tenemos el lex, la raíz latina lex, que en voz popular es ley, pero en voz culta va a ser legal. Luego tenemos la raíz latina que es integer, ¿no? En voz popular es entero y en voz culta va a ser íntegro, ¿sí? Y así sucesivamente. Tenemos magíster, que aún se conserva este término hasta la actualidad, para aquellos especialistas en una segunda, vale la redundancia, especialización de una carrera profesional, ¿no? Un magíster, que en voz popular era maestro y sigue siendo maestro, y en voz culta es magistral, ¿no? Magistral. Entonces te das cuenta, hay una ligera diferencia, pero se ha quedado enmarcado lo que consideramos la voz popular, ¿no? Por ejemplo, la raíz latina mater, en voz popular es madre, pero en voz culta es maternal, ¿no? Pater, que es padre, y en voz culta es paternal, y así sucesivamente. Bien, del mismo modo tenemos las lenguas europeas modernas en el castellano, que han dado origen justamente por las lenguas romances. Dice, durante el reinado de Carlos V de Alemania, Carlos I en España, la influencia de España se hace sentir en toda Europa. Y de la misma manera, toda Europa influye en el idioma español. Los siglos irán incrementando la interacción idiomática
y el intercambio de términos. Con la ilustración ingresan palabras exclusivas al aspecto científico. En las últimas décadas han ingresado palabras relacionadas con la tecnología y las computadoras. Los famosos intergerontismos, dicen algunos, otros dicen cibertérminos, ¿no? Entonces, justamente se agrega un nuevo léxico, nuevo vocabulario por la creación de nuevas o el avance científico, nuevas tecnologías, etcétera. Bien, origen entonces de algunas lenguas, algunas actuales palabras que se usan en castellano, pero vienen de estas lenguas romances o la formación de estas, que es el francés, el italiano, el inglés y el alemán. Por ejemplo, se ha quedado del francés el término bayoneta, banquete, bagaje y hotel, ¿no? Bastante. ¿Utilizamos? Sí lo utilizamos. Del italiano se han quedado libreto, piano, asalto y campeón. ¿Sí? Muy bien. Del inglés se han quedado barman, bomb, cheque y básquetbol. Y del alemán guarda, cuarzo, cobalto y bloque. Muy bien. Al mismo tiempo podemos hablar del árabe en nuestra lengua. También ha influido, como lo hemos mencionado. Tras 8 siglos de ocupación musulmana en la península ibérica, el árabe es la segunda lengua que más términos ha quizás dejado en la lengua castellana. Por ejemplo, acá tenemos el alcatraz como palabra que nos dejó el árabe, el azotar, alcohol, alcalde, ajedrez, etc. ¿Sí? Muy bien. También nos dice que las lenguas americanas en el castellano, como hemos mencionado después de la invasión, estas se han mezclado con la cultura maya azteca, la cultura inca, la lengua quechua, etcétera, gran parte de América. Entonces también ha contribuido a la formación de nuevos términos. Dice, los europeos que llegaron a América en 1492 tuvieron la necesidad de enriquecer el vocabulario castellano con términos de las lenguas de este nuevo continente. Las Antillas fue el primer lugar con la que se contaban o donde se han encontrado, donde han finalmente desembarcado los europeos y por esto hubo quizás este primer encuentro con estas lenguas. Por eso el araucano, claro, el araucano constituye el primer lugar, constituye el principal núcleo de América, ¿no? Para esta combinación de vocabulario. Posteriormente, otras lenguas que aparecieron, ¿no? Dentro en América. Por ejemplo, del araucano tenemos el término tiburón y cacique. Del Caribe, ¿no? Tenemos caníbal y caimán. Del nahuaití tenemos, por ejemplo, tenemos petate y tomate. Y del quechua tenemos calato y cóndor. Y del guaraní tenemos mandioca y ñandú. Entonces aparecen más vocabularios justamente por esta combinación, ¿no? De la lengua que vino de Europa, de la península ibérica, ya a estos nuevos territorios. Bien, a partir de esto entonces nosotros podemos justamente revisar nuestro libro, ¿sí? Nuestro libro de actividades. Vamos a ir justamente a la página, aquí está, muy bien. Vamos a entonces ir a la página 37, 38 y 39, ¿sí? En estas páginas nos hacen ya preguntas de tipo IBM para poder quizás ya marcar, ¿no? Las respuestas. Y dice que nos vamos a ejercitar ya con lo aprendido en la sesión del día de hoy, marcando la alternativa de la respuesta correcta. La primera nos dice, las lenguas que ingresaron sucesivamente a la península ibérica fueron las siguientes. ¿Quiénes entraron sucesivamente? Sucesivamente, acuérdate, primero el latín, ¿con quién? Con los romanos, claro. Después, ¿quiénes? Claro, ya hemos mencionado a los otros, los germanos, las lenguas germánicas, y finalmente los árabes. Entonces, bajo esa noción, ¿cuál sería nuestra respuesta? Primero han entrado los árabes, no, los griegos, no, el fenicio, no, es la respuesta que podría ser la B o la C, porque primero ingresaron el latín, los romanos con las lenguas romance. Después hemos dicho que los germanos, ¿sí? Que dieron origen justamente a estos nuevos, ¿no? El francés, el italiano, que es una mezcla prácticamente. Muy bien. Sería entonces la respuesta la C. Entonces, bajo este análisis vamos respondiendo. Luego nos dice, la lengua española involucró, disculpen,
evolucionó o evolucionó a partir de. A ver, ¿a partir de qué evoluciona la lengua española? ¿Sí? ¿A partir de qué? De otras lenguas, del lado geográfico, tenemos que analizar según nuestro conocimiento. Entonces, generalmente evoluciona por, eh, por la influencia del latín. Si no existe la influencia de los romances, no evolucionaría, se hubiera quedado tal cual. Entonces, por la invasión de los romanos es que la lengua prácticamente cambia, evoluciona por influencia del latín. Entonces, busquemos una alternativa que nos dé quizás esta idea, ¿no? Los nombres de las lenguas románicas, ¿cuáles eran? Claro, también lo podemos revisar en nuestra primera vamos a decir, nuestro libro, que corresponde al español número 1, ¿no? Entonces, los nombres de las lenguas románicas, ¿cuáles eran las lenguas románicas? ¿No? Los románicas, de los romances. Claro, primero romanos, claro, los romances o románicas, ¿cuáles eran? ¿Qué cosa han influenciado? Eso tengo que buscar. Te voy dando una pista. Tiene que estar enmarcado el catalán en ella, ¿no? El catalán. Y también podemos mencionar el francés. Entonces, de esta forma vamos marcando las respuestas correctas, ¿sí? Y vamos ejercitándonos, apoyándonos justamente en nuestra teoría de nuestro libro. Bien, de esta forma, entonces vamos a pasar ahora a lo que corresponden las ideas principales y las ideas secundarias. Este sería otro tema que nos interesa mucho y es muy, muy importante. Entonces, ¿qué son las ideas principales y qué son las ideas secundarias? ¿Sí? Hemos hablado bastante de esta técnica de quizás sacar información de un texto y resaltar a través del subrayado las ideas más importantes y las ideas menos importantes, pero que contribuyen a entender mejor el texto, ¿no? Muy bien. Entonces acá, principales y secundarias. Muy bien. Entonces, ¿qué nos dice nuestro libro? Nuestro libro nos dice que en un texto, cada párrafo que nos ofrece este texto se organiza en torno a una idea principal y a una que es la idea dominante y a una idea secundaria que es la idea complementaria. Entonces es muy importante que el texto esté enmarcado sobre todo en una idea principal, algo del cual nos habla todo el texto y es sumamente importante. Y a estas van a apoyar las ideas secundarias. ¿Qué nos dice? Dice la idea principal, dice que es una oración o es la oración más importante en cada párrafo. Entonces podemos encontrar una idea principal de todo el texto y una idea principal de justamente un párrafo. Sin su presencia, las otras no podrían relacionarse, ¿sí? ¿Cuáles son las características? Dice que es autónoma, no depende de otras ideas, ¿no? Por eso no se puede quitar del texto. Si se hace esto, el texto perdería todo el sentido. También dice que expresa un aspecto sustancial en el tema central. Cuando está explícita en el texto, puede variar de ubicación, puede ir al inicio, al medio, al final del texto. Hay que leer todo el texto y ubicar a esta idea. Pero si está de forma implícita para poder quizás analizarla y tratar de sacarlo con nuestras palabras, entonces de esta forma se tiende a reducir o a deducir, disculpen, a deducir esta idea, porque no está escrita. Nosotros la vamos a deducir, vamos a decir, ah, claro, de esto es de lo que se trata este texto que he estado leyendo, ¿sí? Por otro lado, tenemos las ideas secundarias. Desarrollan detalles de la idea principal. Por lo general, en un párrafo podemos, disculpen, hay unas fallas en la computadora, esperemos que no se note mucho. Listo. Dice que por lo general en un párrafo podemos encontrar varias de las ideas secundarias, ¿no? Que complementan a la idea principal. Y si bien la idea principal es la más importante, todo texto debe generar esta jerarquía o tener la presencia de esta organización de más a menos, la idea principal y las ideas que lo complementan. ¿Cuáles son sus características? Explican y aclaran la idea principal, ejemplifican la idea principal, mostrando clases o hechos, sustentan la idea principal, dan razones aprobatorias del tema, amplían la información en base a lo afirmado a la idea principal. ¿Sí? Muy bien. Ahora entonces vamos a ver un ejemplo. Nos dice, los antecedentes de los
actuales robots industriales son los denominados manipuladores, que consisten en sistemas mecánicos guiados directamente por un operatorio o un operario, ¿no? Empezaron a utilizarse en los años 70 del siglo XX y aún hoy son muy utilizados, sobre todo cuando se trata de manipular productos peligrosos o cuando la actividad tiene lugar en un ambiente nocivo para la persona. Para ello, están dotados de un sencillo sistema de control que puede manejarse a distancia. ¿De qué trata el texto? ¿Cuál es la idea principal? ¿De qué trata el texto? Habla prácticamente de los antecedentes de los actuales robots industriales, o sea, de lo que pasó antes para tener hoy esta tecnología, ¿no? Que son los denominados manipuladores, que consiste en sistemas mecánicos guiados directamente por un operario, ¿sí? ¿Dónde encuentro esta idea? Acá, ¿no? Que son los denominados manipuladores, que consisten en sistemas mecánicos y por un operario. Listo. Y las ideas secundarias que van a estar alrededor de la idea principal me van a decir que son los manipuladores que utilizan todavía en la actualidad, a pesar que empezaron a usarse en los años 60 del siglo XX. Entonces voy a ir ubicando las ideas secundarias. Los manipuladores se usan especialmente en ocasiones en las que es posible que existan riesgos de daño para los seres humanos. Están dotados de un sencillo sistema de control que se pueden manejar a distancia. De esta forma, yo puedo ubicar las ideas principales y secundarias de un párrafo, haciéndome la pregunta de qué trata el párrafo, cuál es la idea principal del párrafo, cuáles son las ideas secundarias del párrafo, qué ideas complementan a la idea principal, ¿no? Y de esta forma me van a ayudar a identificar. Bien, de esta forma hemos concluido nuestra sesión de aprendizaje. ¿Qué hemos aprendido? Hemos aprendido o hemos ya un poquito repasado acerca de la historia del español 2, qué pasó en esta mitad de las invasiones árabes, después de la invasión de los romanos, etcétera, ¿no? Y ¿cómo lo hemos aprendido? Bueno, también hemos aprendido acerca de la idea principal, ideas secundarias, que son formas o técnicas en las cuales podemos sacar información para realizar resúmenes de suma importancia. De identificar estas ideas son muy importantes. Lo hemos aprendido según la teoría y un ejercicio o práctica. Y lo vamos a realizar nuestro trabajo, nuestra práctica en nuestro libro de actividades. Bien, conmigo entonces será hasta la siguiente sesión de aprendizaje. Que tengas muy buen día. Ay, Dios me cansa.